Vamos ya con la segunda parte del consultorio de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos resolviendo dudas con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Teníamos pendiente, Carlos, analizar un valor cotizado en Reino Unido, Rolls-Royce, para una oyente que nos preguntaba por esta compañía. Estoy intentando localizar el correo, sí. María Jesús, que nos decía que tenía acciones compradas en 110 peniques. Bueno, es un título que hemos tocado, no recuerdo porque no lo suelo mirar y lo hemos tocado aquí varias veces en los últimos meses. Tiene una situación técnica muy interesante porque primero sufre una vuelta a nube muy notable a finales del año pasado. Después de esta vuelta a nube muy notable se queda lateral. Esto es un clásico de mercados, es decir, el primer movimiento de vuelta violento sin prácticamente ningún tipo de aviso. Y después un proceso de acumulación-distribución, que vendría a ser el fenómeno que puede darte por terminada la tendencia de un modo más claro, ¿no? Sí. El problema que tenemos es que este fin de tendencia llega pues donde llega, es decir, con unos mercados en zonas de unas resistencias muy, muy grandes y que además, como puede verse aquí, por encima de estos últimos saltos crecientes que permiten, o estos primeros saltos crecientes que permiten hablar de una secuencia de mínimos y máximos ascendentes una vez roto, esta es la zona 130, el valor se encuentra rápidamente con otro nivel importante, que podríamos decir que configura toda una banda, es decir, que la banda de resistencia va del 131 al 146. Y ahí el 146 le ha costado por dos veces. En los últimos días se ha vuelto a mover hasta ese nivel y ha recaído hacia la zona del 131. Sí. A mí, pues si me aíslo de todo, riesgo-beneficio no me molestaría equivocarme aquí. Es decir, compro o tengo una posición y la liquido si pierdo el 131,3 y listos. O si me quiero ir muy abajo, no muy abajo, un poquito más abajo para tener filtro, pues tomo este máximo, que podríamos decir que es esta banda de soportes clave. Igual que hemos visto la resistencia como una banda, podemos ver el proceso de recuperación con sus niveles, vamos a decir, clave, fundamentales, esenciales, importantes, pues también definidos por una banda que estaría entre el 128,6 y el 131. Por tanto, perdiendo el 128,6 cierre diario, yo empezaría a pensar que tenemos un fracaso en términos de reestructuración de la tendencia principal. Esto se ve más claramente en un gráfico de fondo, ¿no? Esta gran caída lo vemos con gráficos mensuales y nos damos cuenta cómo esta vela nos lleva hasta esa banda de resistencias, que no superamos las resistencias y que luego hemos visto dos patrones. El primero, pues, consolidativo, podría ser lo que llamamos un ARAMI. Esto ya es, si acaba así, si tenemos un cierre mensual tan alejado de la zona de los 144, pues un tipo de patrón que requiere confirmación de tipo estrella fugaz, es decir, elementos ya potencialmente bajistas. Si además de una estrella fugaz acabamos teniendo un doble techo, es decir, perdiendo esa zona del 128,6, pues yo personalmente considero que el valor estaría fracasando en el intento de ruptura, que probablemente seguiría dentro de un lateral amplio, que tiene resistencia en esta zona y que lo que podríamos ver es pues, una formación de cabeza y hombros a lo mejor notable, pero que para eso los precios tienen que pasar primero otra vez por niveles cercanos a los 90 peniques y eso pues es una corrección pues, importante, más si estás comprado a 115, que es un nivel intermedio. Yo preferiría cerrar la posición y si recae hacia la zona de 90 reabro, si finalmente rompe la zona de 150 también puedo reabrir. Vamos a escuchar este mensaje que nos ha dejado uno de nuestros oyentes, Carlos. Hola, Muy buenas tardes. Simplemente era para preguntarle a Carlos Doblado que me recomendase un valor tanto del mercado continuo español como del IBEX 35. Muchísimas gracias y un saludo. Dos valores españoles, uno en el IBEX y otro del mercado continuo, si ve algo interesante. No me parece que haya muchas cosas ahora mismo en las que yo crea que hay que tomar posiciones. Creo, por ejemplo, hemos hablado aquí de Talgo, que está retrocediendo bien, podría ser un título por la cuestión de precio-volumen, pero la verdad es que este retroceso que está teniendo en gráficos semanales también es llamativo. Podemos ver su resistencia ascendente, podemos ver este importante gap dejado en la caída y como ese importante gap pues sigue en pie porque esta penetración, este cierre por encima del gap no rompe esta zona de alto previo. Con lo cual, sigue bastante más lateral de lo que yo esperaba verlo. Vamos a ver qué pasa en cierres. Nos queda un día, pero es decepcionante, incluso lo de Talgo, ¿no? Esta vela de onda alta y ahora una confirmación de la vela como patrón potencialmente bajista. Nosotros que tenemos una posición tomada a muy corto plazo, nosotros por fundamentales, pero a nivel técnico, tomamos una con la ruptura del 4,65. Yo incluso estoy por cancelarla. Es decir, no me gusta lo que está haciendo en los últimos días. No puedo negar que tengo ese sesgo, ese problema, esa idea de que estoy en una zona de grandísima resistencia y que eso es problemático. Y cuando
tengo ese tipo de entorno, a mí me da igual España que otra cosa, ¿eh? Sobre todo a nivel valores, no suelo buscar, porque los valores sufren mucho en entornos correctivos. Puedes encontrar la excepción, pero un analista técnico no está preparado para eso, ¿eh? No es un buscador de alfa, es un buscador de beta. Por ejemplo, hemos visto caídas muy gordas en los últimos meses con un Nasdaq máximos históricos y te podría sacar un ramillete de 30 o 40 compañías importantes que llevan caídas entre el 30 y el 80%, sin que las bolsas bajen. Estas cosas hay que saberlas. Entonces, ir a los títulos siempre es algo que uno tiene que manejar con ojo, porque son más difíciles de trabajar que los índices, pero sobre todo cuando tienes un mercado vulnerable, cuando tienes, por ejemplo, un IBEX 35 que en versión total return se va a su zona de alto previo y fracasa, es el caso. Es decir, te ha parado la resistencia, si has fracasado en el intento de romper, pues lo más normal es que caigas hacia soportes. Con lo cual, si tienes que buscarla con el IBEX, yo lo buscaría en la zona de soporte, en el 25.250 de la zona del IBEX Total Return, pero no en el 27.000, porque es que hay un 7-8% de caída. Ahí podremos empezar a pensar algunas cosas. Ahora mismo me parece operar en tierra de nadie y normalmente a la tierra de nadie vienes comprado. Es decir, ya has hecho todo ese ejercicio de comprar. Es que tener que comprar ahora, honestamente, es o no saber estar quieto, que es un defecto, o llegar muy tarde, que es un defecto peor, muchas veces. Yo pienso que hay que ser paciente ahora mismo, que si el mercado sube, pues lo podemos perder, pero no me parece que eso es altamente probable. Así que, honestamente, no tengo demasiados. A lo mejor si miramos encontramos cosas. Antes me preguntabas por Meliá. Es Sí, es decir, cierto. siempre hay valores que pueden moverse al alza y que lo pueden hacer bien. Por ejemplo, pues Meliá es un título que está interesante. Por ejemplo, pues ha bajado esta zona de antiguo patrón de vuelta. La corrección en semanas nos va a canalizar mucho, con lo cual podríamos ver todo esto como una bandera. Tenemos una vela semanal interesante, pero es que el IBEX 35 esta semana se ha ahorrado las pérdidas del conjunto. ¿Se las seguirá ahorrando? Me cuesta. ¿Podría ser Sol Meliá 1? Podría serlo, porque es una buena zona de soporte. Pero esto funcionará si el IBEX sube, y el IBEX subirá si la renta variable, en concreto el S&P 500, es capaz de superar esas resistencias. Y la probabilidad de ruptura de esas resistencias, en mi opinión, ahora mismo es francamente baja. Con lo cual, yo al menos, para empezar a pensar de otra manera, esperaría a que el S&P 500 pueda superar en cierre el máximo del pasado martes. A partir de ahí podemos volver a pensar en comprar. Pero hasta ese momento yo creo que la liquidez tiene más valor, que hay que maximizarla en este momento. Para alguien que ya tiene acciones y que tiene acciones en concreto de Telefónica, como es Jesús que nos escribe, compradas a 4,18 euros. ¿Qué podemos esperar de nuestra operadora de aquí a final de año? Nos dice. Y luego es Pues pendiente, porque dime. antes nos decía, bueno, quizás hay algún valor por ahí perdido. A ver si uno de esos valores puede ser Horizon Genomics, porque este mismo oyente está pensando en entrar. Quiere saber cómo lo ve. Mira, no creo que los analistas técnicos podamos hablar demasiado de compañías como Horizon, porque son muy estrechas. Y esto, pues al final es algo que a lo mejor son muy pesado. Comprendo que hay muchos analistas técnicos que pasan de todo y al final dicen, no, pues bueno, un gráfico es un gráfico, pues muy bien, lo que tú digas. Pero es verdad que estos gráficos tienden a ser erráticos y eso que Horizon no es de esos valores que uno puede decir, es tan estrecho que no hay nada que ver. No es el caso. Pero de entrada, uno tendría que ver el análisis técnico como una herramienta que intenta resolver problemas, no todos, en activos públicamente participados. Y eso no es algo que podamos decir de Horizon Genomics. No podemos decir. Ya luego cuando veo a la gente haciendo onda delirio y estas cosas ya es que enloquezco, pero lo que puedo decir por técnico es que tiene un canal bajista que ha funcionado bastante bien, es decir, que puedo aplicar, claro que sí, análisis técnico, pero siempre lo haré con más escepticismo en este tipo de compañías, que ese proceso correctivo hacia la base del canal, que está en el entorno de los 2,9, no puedo darlo por terminado mientras no tenga una figura de vuelta sobre el mismo, lo está intentando, pero no consigue superar una primera zona de resistencia que puedo establecer pues, en el entorno del 3,35, que romperlo claro, lo ha intentado en alguna ocasión intradiariamente, nada en cierre. Bueno, por encima del 3,35, pues podría moverse hacia el 3,80, 4,40. Con todo, si yo me voy a Horizon Genomics, todo este proceso me doy cuenta de que estoy hablando de un valor que desde el 2016 se ha movido desde 5 hasta 1,5, es decir, desde su salida a bolsa, no ha hecho más que dar disgustos al que apostó por la compañía desde el principio, y en cada recuperación hacia los máximos no avanza, es decir, que de ahí no pasa, que es un valor en el que se han perdido 6 años.
Es decir, que lo primero que tendría que hacer alguien que de verdad tiene interés en el análisis técnico es buscar activos que tengan fuerza relativa en largo plazo. Es decir, estaría buscando uno, pues una figura de vuelta, pues no sé, en Amadeus, en Ferrovial, dentro del mercado español, no Sí. sé, en Viscofan, pero desde luego no en Telefónica, no en Horizon Genomics, sino en las partes fuertes, porque es lo primero que hace un analista técnico, buscar en la parte fuerte. Y en toda la parte fuerte, entonces sí, puede encontrar interesante títulos que tienen procesos de corrección importantes sin haber desestructurado los procesos de fondo. Pero es que esta compañía, Horizon Genomics, nunca ha tenido un proceso de fondo. ¿Y por qué no Telefónica? Y ya respondo a las dos preguntas, ¿no? Pues porque aunque tiene un proceso de fondo importante, vivo, porque es una compañía con una trayectoria bursátil enorme, lleva aquí toda la vida, ¿no? Las Matildes, pues Sí. podemos ver que en los últimos 20 años está en lateral. Tienes de los pocos valores del IBEX 35 que, incluyendo el dividendo y la ampliación, no gana dinero. Es decir, esto es raro porque en el conjunto del IBEX ha subido notablemente desde el año 2000. Ojo, si incorporamos dividendo y ampliación, es decir, si tomamos un gráfico total return, si tomamos el gráfico que sale en expansión todas las semanas, en El Economista o en todos estos, bueno, en todos los medios, pues no, vamos a ver pues otra cosa. Es decir, vamos a ver un índice price return que no indica nada sobre el comportamiento de los títulos en el mercado, nada de nada. Indica solamente pues la cotización del mercado a lo largo del tiempo, pero eso no es el comportamiento de los activos en el tiempo. Entonces, esta zona es de muy importante soporte, como lo era para el BBVA, como lo era para Repsol, como lo era para el Santander, digo, las zonas que en marzo del año pasado pues frenan a los activos. Tenemos un patrón envolvente descomunal, muy bien, pero luego ha sido bastante decepcionante. Como podemos ver, nos hemos movido hasta una primera resistencia intermedia. Esto ha sido superado de forma general por todos los títulos del IBEX 35, por casi todos. No sé si hay alguno más que no lo ha hecho, pero es el auténtico farolillo rojo, al menos entre los grandes. Entonces estamos dentro de los grandes, pues debilidad relativa claramente. Si tuviéramos una posición que hacer, pues claro, es bastante evidente. El título de los últimos meses decepciona. Tiene una doble resistencia, una que viene determinada por los máximos del rebote general de los mercados en marzo de 2020, porque el IBEX 35 no, pero muchos valores directores del IBEX 35 hacen mínimos por debajo de esos mínimos anteriores de marzo, es decir, entran en caída libre o casi en caída libre de nuevo. Luego revierten de estos super soportes de largo plazo y esta compañía se vuelve hasta esa cresta previa. ¿Estamos ante una gran formación de vuelta? Pues no lo sé, tendría sentido, pero quizá necesitamos trabajarlo más, quizá necesitamos movernos hacia la zona de los 3,60 para que pase más tiempo y esto parezca un gran cabeza y hombros. Puede ser que esto sea un gran proceso de vuelta, pero que pueda serlo no significa que vaya a serlo. ¿Cuándo empezaría a descartarlo? Pues lo empezaría a descartar, por ejemplo, si perdemos estos mínimos de los últimos meses, porque si perdemos estos mínimos de los últimos meses, podemos ver que en zona de primera resistencia, donde hay un hueco excepcional y esos máximos anteriores, dejaríamos un cabeza y hombros. ¿Qué Y a partir niveles? de Si ahí, perdemos, ¿qué pues niveles? mira, para mí la zona es 3,60. Es decir, yo en un valor como este, con esta Sí. debilidad, digamos, relativa y tan larga en el tiempo, no le doy más, 3,60. Yo de hecho habría sido más rápido, pero en tendencia es que ya a partir de ahí, ¿a qué Vale. me cojo? Es que solo me puedo coger a los mínimos. Me tengo que ir hasta el 2,45 para mantener mi posición, o hasta el 2,40. Es demasiado dinero y tiempo perdido. Vamos con un correo de Antonio, que se ve que le sigue mucho, porque Gracias, nos Antonio. pregunta nos pregunta, varias cosas. Una, está algo ya lo ha tocado, con lo cual eso nos lo saltamos. Pero pregunta, por ejemplo, por Telecom Italia. Estuve posicionado y le saqué una buena rentabilidad. Luego lo volví a intentar cerca del gran soporte del valor y compré en 31 céntimos. Tras la OPA que quieren hacer, he liquidado la mitad de la posición a 0,47 céntimos y he dejado el resto pensando que las posibilidades de que hagan una contra OPA es muy alta. Pero me ha sorprendido que Carlos haya liquidado la totalidad de la posición. ¿Podría argumentar el motivo? Sí, bueno, primero que es una posición en la cual pues yo he estado perdiendo mucho dinero, mucho tiempo, hasta el punto de que me he sentido pues francamente incómodo. Y rara vez me dejo hacer tanto daño por el mercado y de hecho la mitad de la posición que tenía ya la cerré cuando el valor perdió el 0,39, es decir, puedo aguantar pero no sin hacer nada. Y he aguantado porque de verdad los argumentos por los cuales yo he recomendado comprar Telecom Italia cuando supera claramente la zona del 0,40 es por la estructuración de un patrón de vuelta muy amplio de más de 12 meses de desarrollo en el que es su mínimo histórico en un gráfico ajustado por de ampliación, es decir, el mínimo desde su salida a bolsa.
bueno, cuando veo que el valor recupera hasta ahí, empiezo a ver este patrón de vuelta como quizá algo más tipo bandera. Es decir, más como una especie de consolidación. Y honestamente, ¿va a haber una contra-OPA? Yo no lo creo. Y ya esto ya es otro tema. No lo creo porque la OPA es complicada. La OPA requiere de aceptación del gobierno. En fin, hay una serie de cuestiones aquí que no son fáciles. Y de hecho ya vimos incluso en el primer día, el valor no abre ni de lejos en la zona de 0,50. Le cuesta un par de sesiones. Bueno, si él ha comprado muy buen precio, como es el caso a 0,31, bien, pero va a poder ir viendo más o menos, y hemos llegado a esta zona del 0,50, o sea, el mercado ha llegado a pagar los precios de la OPA, con lo cual yo me he equivocado saliéndome en el 0,445, el otro día lo explicaba en el Confidencial por qué lo hacía, pero yo personalmente, si el valor ya se queda por aquí muchas semanas o muchos días, el valor puede jugar esto, ¿no? Es decir, si el mercado cree la OPA, pues no se va a mover. Si apuesta por una contra OPA, pues va a romper el 0,50, pero si pasan bastantes días y se queda en zona 0,50, pues bueno, la mejor apuesta del mercado será que te compre los títulos si la OPA finalmente progresa. Entiendo que en el día de anteayer vimos algo que refuerza la fe del mercado, porque le ha costado llegar a ese 0,50 y ayer deja un hueco fuerte al alza, acaba subiendo pues prácticamente un 15%, con lo que de alguna manera el mercado por primera vez en estos 3 días apuesta por la OPA, es decir, vale, me lo creo, esto va a pasar, pero contra OPAs de momento no están en la mesa y no es fácil que se produzcan este tipo de operaciones en estos grandes grupos. Nos pregunta este mismo oyente por un valor, le digo el ticker, que es G de Gerona, A de Alicante, W. Y nos dice, mi posición está en 3.000 peniques. Vendí la mitad de la posición en 12.000, con la intención de recomprar en 9.000, pero tengo muchas dudas. ¿Cuál sería su consejo? ¿Nos da el nombre de la compañía o no nos la da? El ticker es GAW y a mí me aparece que responde a ese ticker en Londres Games Workshop. Games Workshop. Games Workshop. Es que yo... Por eso digo que creo que le conoce mucho porque nos dice, creo que le hará ilusión esta pregunta. Claro, es que yo soy un fanático de las miniaturas de Games Workshop. Yo soy coleccionista de miniaturas del Señor de los Anillos. Voy a reconocer que es muy friki. Yo debo tener como unas 2.500. Es decir, Uy, creo que son bastantes, son muchas miniaturas. habría que preguntarle dónde guarda todo eso. Bueno, pues las que tengo pintadas, que hay que pintarlas, en unas vitrinas, que bueno, algún día puedo mandarte una foto si quieres para verlas. Creo que no soy muy bueno, pero están decentes. Y las demás pues siguen en cajas. Tengo un montón de cajas, debo tener, no sé, como 1.000 todavía en cajas o 1.500, esperando a que mi hija se haga mayor y que le guste lo de los hobbits. Eso no pasará, siempre los hijos defraudan a los padres. Entonces, bueno, pues las pintaré cuando me jubile, cuando tenga tiempo. Es decir, ahora cuando he vuelto a Andorra, la verdad es que llevaba años sin pintar y he pintado algunas. Y bueno, la compañía es muy conocida sobre todo por un juego que se llama Warhammer. Que es mucho más conocido que el juego de Señor de los Anillos, aunque Señor de los Anillos es más conocido que Warhammer, pero los que somos frikis, y yo lo soy mucho, pues hombre, tenemos mucho cariño porque Games Workshop, claro que sí, nos ha proporcionado grandes tardes de gloria y de hecho, pues como título es, pues ya lo ves, es una compañía que ha evolucionado muy bien en bolsa, se ha movido pues desde la zona de los 100 hacia la zona de los 10.000 en los últimos años, con lo cual los frikis gastamos mucho dinero en estas cosas. Yo no, he de decir que yo no, porque yo yo vengo de una familia humilde, con lo cual para mí gastar en miniaturas es un poco casi amoral o inmoral. Para mi padre se le da un infarto. Entonces, yo lo que hice fue, yo me la he sacado comprando miniaturas en Londres, en mercados de segunda mano, y vendiéndolas a otros jugadores y a otros frikis. Con lo cual me pagué casi toda mi colección, me la he pagado comprando y vendiendo mis miniaturas con el dinero que he ganado. Bueno, cada uno tiene sus estrategias, claro. Que no se entere Montoro porque fueron bastantes miles de euros. Ay, no, que Montoro ya no está. Pero bueno, habrá prescrito ya mi delito contra la hacienda pública. Me voy a ahorrar lo que iba a decir ahora. Así que bueno, he disfrutado mucho, me gusta mucho la compañía porque lo hace muy bien, porque gana mucho dinero. Lo ha pasado francamente bien tras la pandemia, pues porque los frikis hemos vuelto a pintar, ¿no? Porque al final están en casa y las personas como yo que les quedaban muchas miniaturas por pintar, ¿qué hago? Pues vuelvo a pintar, pinto y fíjate, ¿no? Tras la pandemia de 4.000 se va hasta 12.000 y ahora está en un proceso muy largo de acumulación y distribución. Con el mercado que tenemos probablemente me inclinaría porque es lo segundo.
porque estamos viendo un momento crítico. Ya tuvo un pequeño doble techo, un gran doble techo, que se confirma con la pérdida del 10.600, que proyecta estos 9.500, 9.900, que es el soporte donde se juega un poco el proceso de fondo, el que va más allá de los últimos meses, y en principio por debajo de este gap que tenemos en la zona del 8.480 peniques. Yo ya, por mucho cariño que tenga la compañía, ya no tendría argumentos para meter en la posición. Es verdad que aquí, si el valor consigue aguantar, si los mercados pues, no dan sustos y tal, y tenemos algún tipo de figura de vuelta, tenemos pues una oportunidad de compra porque tenemos un gran soporte. Entonces hay que vigilar qué pasa aquí para, en todo caso, tomar una posición. Pero ahora mismo yo no tendría demasiados argumentos para, más allá del lado emocional, para apostar por la compañía, ¿eh? Bueno, vamos con más consultas. Vamos a escuchar este otro oyente. Buenas tardes. Mire, tengo acciones de Acerinox de hace bastante tiempo. Creo que con los cupones y tal que han ido dando estaré como a la par. ¿Qué me aconseja hacer? Porque es un valor que, bueno, cuando sube un poquito, no ha sido el caso de la otra compañía también de acero, pero en esta, cuando llega a 11 algo, retrocede y no es un valor que me parezca a mí que va a coger mucha calificación. ¿Me podría indicar qué debo hacer? Gracias. Buenas tardes, Luis. Hemos analizado ArcelorMittal al principio justo. Bueno, pues ahora vamos con Acerinox, que nos pide esta oyente. Luisa, me ha parecido entender al final. Bueno, a ver, es una compañía, por ejemplo, que nosotros desde Black Bear tenemos desde la zona 650. En este proceso hacia la zona del 10-12 hemos tomado nuestros beneficios aquí arriba, porque en la zona 11, 12, 13 como mucho, hay muchísima resistencia, muchísima. Es muy, muy claro. Este nivel del 12.35, que es el máximo que ha conseguido estos 2 últimos meses por 2 veces, son los altos del año 2015. Y ahí hemos visto primero un doble techo, es decir, un tipo de formación típica de cambio de tendencia en corto plazo, porque es pequeñita, con la pérdida del 11.40, es decir, si uno tiene pocas ganas de mantenerse en una zona de dificultad por debajo de 11.40, ya tiene argumentos para vender. Nosotros lo teníamos en nuestra tabla de seguimiento. Yo he decidido mantener la posición porque ya he tomado mis beneficios, porque, bueno, al final quería ver qué pasaba en cierre mensual. Y en cierre mensual, falta muy poquito, probablemente voy a tener lo que hemos denominado durante el programa, en otros gráficos que hemos visto, patrón envolvente. Este tipo de patrón envolvente, para lo cual hay que cerrar el mes por debajo de 10.7, ya se deja hace 5 meses, en la zona del 12, advirtiendo de la dificultad que tiene este nivel. Entonces, todas estas recuperaciones hacia la zona de resistencia eran en principio, por análisis, pues buenas para ser agresivo y en caso de determinados elementos, pues tomarte tu beneficio o pensar en cerrar. Y de hecho tiene hasta 3 patrones envolventes, porque aquí podemos ver que el mes pasado no, pero el anterior fue envolvente también, después de una vela doji. Y además que el mes pasado, y he hablado de este patrón también, dejamos una gran vela blanca que envuelve a la vela negra previa, que es envolvente, y esta envolvente blanca, no envolvente negra, bueno, yo uso blanco y negro, hay gente que utiliza el verde y el rojo. Oye, es un tema de gustos, los colores, los daltónicos preferimos el negro y el blanco, ya está. Entonces, yo soy un clásico, yo toda la vida. Entonces, cuando yo empecé con esto no había pantallitas de CFDs que te ponían colorcitos. Así que para un clásico como yo, que ya voy siendo mayor, es el blanco y el negro. Entonces, aquí acumula muchas formaciones potencialmente bajistas, muchas. Sí. Esto empieza en mayo con una estrella fugaz que se confirma como patrón potencialmente bajista en junio con una pauta que a su vez es envolvente. Ya tenemos 2 patrones bajistas. Luego tenemos un doji en agosto que es fastidiado en esta zona. Este doji no se confirma, pero tiene una envolvente después, lo cual es bajista. Otra vela, llevamos 3 velas mensuales. Luego tenemos una vela blanca muy gorda que podría alguien pensar que es alcista porque envuelve al anterior, porque es muy, muy notable, pero no. Un analista técnico que haya leído pues, sobre esto sabe que este tipo de patrones es lo que se llama de forma así, se les llama doble suicidio diamantes, que es una cosa muy tonta, que a los periodistas del Economista les gustaba mucho cuando yo lo decía, porque es como muy cómico, muy gráfico, pero el análisis japonés es bastante cómico. Son muy serios, pero para esto son muy cómicos. Entonces, se les suele llamar, para ser más patrón envolvente, pero se le llama último techo envolvente. Es decir, es un envolvente que en un soporte es alcista, pero que en una resistencia es potencialmente bajista. Y después de eso, además, estamos viendo una pauta envolvente mensual, con lo cual tenemos 5 o 6
velas mensuales que nos hablan de las dificultades muy notables que el valor tiene aquí. Así que si nuestra oyente se aburre, entre comillas, cree que no va a subir más, pues yo se lo diría. Yo lo veo difícil que los próximos meses el valor vaya más arriba y el riesgo es que siga corrigiendo, evidentemente. Pues nos quedamos con este análisis para Acerinos. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Gracias y hablamos la próxima semana, el próximo Muy jueves. bien. Muy buenas Hasta la tardes. próxima. Buenas tardes.